hay un 50% de aumento en lo que fue el contagio de la última semana. Recordemos, comenzó a llevarse adelante un comunicado semanal, ya esto no se da de manera diaria, el parte que normalmente nosotros brindábamos todos los días, pero ya se habla de un 50% más de contagio en la última semana, lo que daría un poco más de 17.000 personas. Pero no hay que descuidarse, se lo digo todas las noches, la pandemia del coronavirus no ha terminado, y se está en presencia de la posibilidad de la cuarta ola que ya se haya iniciado en la Argentina. Hace unos días mostrábamos imágenes de las largas filas esperando hisoparse en el ex registro civil, que hoy funciona como centro de hisopado durante las 24 horas en la avenida Colón. Y empiezan a registrarse cada vez mayor cantidad de datos de personas positivas de COVID-19 nuevamente. Muy poca gente se estaba enfermando y obviamente la tasa de mortalidad había disminuido de manera sustancial. Pero de golpe, en las últimas semanas, se incrementó un 50% la tasa de contagios y esto preocupó. Y nos surge una pregunta. ¿Se viene una cuarta ola de COVID? Carla Bisotti confirmó que la cuarta ola de coronavirus ha llegado al país y que el país entró en esa etapa precisamente. Esto lo hizo durante una reunión del COFESA, el Consejo Federal de Salud, que reúne las 24 jurisdicciones. En este caso se llevó adelante en Neuquén. Lo que planteó la ministra de Salud es que aún con la cuarta ola por delante, con los casos cuadriplicados respecto a lo que se había notado en las últimas semanas, se puede hablar de una situación controlada. Y hasta 2 cuadras de fila, nos cuentan los vecinos, hubo este fin de semana frente a este hospital ubicado en el barrio porteño de Belgrano, la avenida Monroe del 3500, porque es uno de los centros de testeo, centro que abre a las 8 de la mañana y que ante la suba de síntomas, con 2 o más síntomas compatibles con COVID-19, se repite una escena que hemos visto meses anteriores. La baja de la temperatura, la suba de casos confirmada por la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, en una entrevista que dio en las últimas horas a una radio, confirma que las personas vuelven a contagiarse. Cada uno de nosotros seguramente tenemos alguna persona contagiada o con síntomas, e incluso en los colegios ya hay algunos gremios, que lo decíamos más temprano, docentes, que vuelven a pedir el uso del barbijo obligatorio. ¿Volvió el COVID? Volvió. ¿Fuerte? Fuerte. ¿Fuerte, fuerte? Fuerte, hay una ola de aumento del número de casos muy importante. ¿Pero se muere la gente por COVID hoy? Hoy por hoy se muere la gente, bueno, Gran Bretaña, 150 muertos por día, Alemania, 150 muertos por día. Nosotros tenemos un menor nivel de mortalidad. Ajá. Pero hay que prevenir lo que viene. Estamos en una ola importante en cuanto al número de casos. Bien, ¿nos tenemos que colocar la cuarta vacuna, sí o sí? Lo que está indicado, sí, tenemos la pata floja de la tercera vacuna. Solamente el 42% tiene tercera dosis, nos falta un 30 y pico % más. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Aquí estamos en Redacción Abierta. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión hoy y tal como lo plantea este informe inicial, el tema del COVID-19. Y la pregunta que nos hacemos en este comienzo es, ¿estamos transitando la cuarta ola o no? Lo hemos invitado para esta emisión especial a Leandro Martino, periodista de los SRT. Gracias por venir, Leandro. No, un placer. Natalia Lazzarini, directamente desde La Voz del Interior, y Sergio Antoniazzi, también compañero de los SRT. Para ustedes, colegas, ¿en qué momento estamos? Diego Cardoso, me da la sensación que desde la provincia de Córdoba, argumentó que no estamos en una cuarta ola, no obstante, desde Nación la mirada es otra. Para ustedes, ¿qué está ocurriendo en estos momentos en Córdoba, donde al margen de los índices, todos los particulares empezamos a conocer, ¿no? Compañeros del colegio, compañeros del trabajo, es como que se expresa automáticamente, ¿no? La presencia y el avance del COVID. Sí, como bien marcamos, Sime, es raro que otra vez hay un desentendimiento, podríamos decir, entre Córdoba y Nación. Bisotti desde Nación dice, estamos en una cuarta ola, 182% de aumento de casos en los últimos 15 días, y Cardoso dice, para mí los criterios son otros. Yo veo mortandad, casi el 0 en este momento en Córdoba, e internaciones que es del 1% solamente. La pregunta sería, ¿es esto opinable? Digamos, si estamos o no estamos en una nueva ola, o hay una definición concreta. Me parece que esta es la pregunta que se plantea. Bueno, lamentablemente nunca hubo criterios federales en toda la pandemia, así que no sería una novedad que se plantee esta distinción. Nati, ¿qué crees vos? A mí me parece que a lo mejor los términos sí a veces nos desencuentran. Lo importante es decir que están aumentando los casos,
que en AMBA aumentó antes y a un ritmo más acelerado, que Córdoba también están aumentando los casos, que por el momento es verdad que no se sienten las internaciones y las muertes, pero como siempre sabemos, siempre primero aumentan los casos y después hay que esperar unos días para ver el impacto en las internaciones y en las muertes. Yo descreo en los términos, me parece que en este momento hay que decir, sí, como vos decís, están aumentando los casos, tenemos gente conocida, ¿qué va a pasar? Bueno, tenemos buenas coberturas de vacunación, hay que reforzar la gente que necesita la tercera o la cuarta, hay que esperar. Están aumentando los casos, en AMBA quizás un poquito más rápido, por eso a lo mejor la ministra se aceleró, digamos, en decir que estamos en la cuarta. En Córdoba están aumentando, hay que ver qué pasa. Sergio. Para poner blanco sobre negro en esto de la conceptualización, yo coincido con Leandro y con Natalia, me parece a mí que el coronavirus nunca se fue, por empezar. Esta es la primera cuestión. Bajamos la guardia, dejamos de utilizar barbijo, no nos distanciamos más, se empezaron a cerrar los ambientes por las bajas temperaturas y recrudecieron las otras enfermedades respiratorias y ahí nos damos cuenta que hemos bajado la guardia, porque no puede ser que durante 2 años no hubo prácticamente casos de gripe, poca angina, laringitis, faringitis, neumonía, etc. Y ahora están todas juntas y entonces, claro, es lógico que vuelva a aparecer el coronavirus. Me parece a mí, ando bastante en taxi. Y si antes la conversación con el taxista era el tiempo, ahora es el coronavirus. Y cuando hablas con ellos, que son un poco el termómetro social, que escuchan tantas cosas, te dicen que hay muchos más casos de coronavirus de los que dicen los medios. Y los medios informamos a partir de cifras oficiales. O sea que más allá de los criterios, el coronavirus nunca se fue y ha vuelto. Y también hubo un criterio con respecto a la comunicación, al menos en la provincia, se ha modificado. Ahora, en vez de darte el informe todos los días, te lo dan una vez por semana. Y en cualquier momento va a ser cada 15 días. Esto está bien, esto está mal, no lo sé, no soy estadístico, no soy un hombre que se dedique a las estadísticas. Sí, había salido de agenda al menos, pero ¿no? claro, en como realidad salió de agenda porque parecía que bajó el nivel de contagio, pero el nivel de contagio bajó, por lo que decía ella recién, claro, hay mucha más gente vacunada. El problema es, y lo decía el doctor Hugo Pizzi el otro día, es que la gente que está vacunada tiene solamente, y la gran mayoría, la segunda dosis. Muy poca la tercera dosis y casi nadie la cuarta, que es el segundo refuerzo. Sí, hay que tener en cuenta que también cambió el criterio de testeo. Entonces, ya ahora no se hisopa la gente que es sospechosa, ¿no? Que tiene un contacto estrecho. Se va y se hisopa la gente que tiene síntomas. Y en algunas provincias solo síntomas y riesgo. Claro. Entonces es muy difícil comparar la situación actual con la de hace 1 mes, 2 meses, donde el criterio era diferente. Y también es verdad que no solo bajamos la guardia en el COVID, quizás la gente ya se cansó, los medios se cansaron de tocar el tema, pero también hay que tener en cuenta que la influenza empezó a circular antes, empezó a circular en un mes que no la esperábamos, y están circulando otros virus respiratorios que preocupan sobre todo en menores de 5, en donde cuando empieza a bajar la temperatura, empieza a repercutir y aumentar la demanda de internación en los más chicos. Entonces hay como un combo en este momento, difícil de medir porque, insisto, se han cambiado los criterios. Claro, son otros parámetros. Ahora pensaba, ¿por qué nos relajamos? Porque en Córdoba el uso del barbijo sigue siendo obligatorio. Hay otras provincias que han flexibilizado esa situación, pero Córdoba sigue aún, y pese a esta indicación, hay un relajamiento absoluto. Sí, creo principalmente en los lugares cerrados. Efectivamente, creo que tiene que ver, por un lado, un cierto hastío de la gente, puede ser, pero también desde ciertas campañas de promoción de los gobiernos, como que se ha aflojado un poco, ¿no? En esto de hay que recordar que tenemos que vacunarnos, como bien decía en el tape de inicio, 22 millones solamente tienen una tercera dosis y 37 millones tienen 2 dosis, o sea, hay casi un 50% que se va quedando en el camino. E incluso desde los medios, si ustedes recuerdan en febrero, creo, de este año, el gran tema en los medios era, estamos pasando de pandemia a endemia. Es decir, pensábamos que el COVID ya se iba, o que iba mutando por lo menos a otra cosa, y ahora nos damos cuenta que no, y por ahí tenemos que volver a las bases, a lo más básico, es decir, barbijo, ventilación cruzada en lugares cerrados, en los colegios, en los colectivos y en el transporte público también. Lo que pasa es que pasar de pandemia a endemia no quiere decir que porque estemos en endemia el virus vaya a desaparecer, sino que va a coexistir, como está pasando ahora, con otros virus, pero en parámetros aceptables. Claro. En una cantidad aceptable y esperable para la época y para el lugar. Lo que pasa con el barbijo, me parece que es como, vendría a ser como
el colmo de todos los males, ¿no? Dejamos de usar barbijo, pensamos que esto se acabó. Yo creo que la estrategia de Córdoba de sostenerla en lugares cerrados tiene que ver con esto. Bueno, a ver, si empiezan a subir los casos, no aflojemos en el barbijo porque la gente va a interpretar que esto pasó. Creo que es una estrategia que no me parece que esté del todo mal. Sí me parece, como hemos hablado en otras ocasiones aquí, es que sí falta un criterio unificado de nación y que baje a las provincias para que la gente no se desoriente. Claro, aparte eso pensaba, ¿no? Considerando el dinamismo que tiene el COVID-19, lo que ha costado imponer el barbijo como para sacarlo. Y lo que decía Cardoso, ¿no? Vamos a esperar hasta la primavera, hasta el verano, ya para liberarlo. Ahora, en las escuelas hay mucha exigencia con respecto a los barbijos. Únicamente me da la sensación. En los restaurantes, nada. No. Sabemos que al aire libre es optativo, pero dentro sigue siendo obligatorio. Y en el transporte público también. Pero además hay una cuestión social. Hace poco veía un informe en la CNN y explicaban lo que pasa en los Estados Unidos. Muy parecido a lo que pasa acá. Es decir, los estados tienen diferentes políticas. Hay estados donde sigue siendo obligatorio el uso del barbijo y demás. Pero en plena pandemia, la gente se peleaba en los supermercados con aquel que no tenía puesto el barbijo y a llegar a golpes de puños o a denunciar a la policía porque no lo estaban usando. Y yo me pregunto, por un lado, la realidad que hoy nos muestra todas las enfermedades respiratorias juntas y el coronavirus que recrudece y vuelve a aparecer. Por otro lado, el manejo de la información y los criterios de, por un lado, hisopado y por otro lado, vacunación. Hacíamos entrevistas hace algunos días en La Crónica y la gente decía, no, yo no me vacuno porque la vacuna vale 1.500, porque vale 3.000 pesos, porque vale... Pero la vacuna que cuesta en las farmacias, y si no sos del PAMI, es la vacuna contra la gripe. Claro. La vacuna contra el COVID es gratuita, incluso en las farmacias. Bueno, se cerraron los vacunatorios. Claro. También como una estrategia de que la población en su conjunto se acerque y que cumpla otros calendarios de vacunación. Pero, ¿esa estrategia sirve, no sirve? Pero se cerraron los vacunatorios masivos. Claro. Sí. Pero hay 800 vacunatorios que figuran todos en la página del gobierno de la provincia, más las farmacias. Y en todas estas bocas de vacunación, la vacuna COVID es gratuita. Y están todas. La de la gripe es gratuita en los grupos de riesgo y lo que se está debatiendo ahora es si la agregamos también en menores de 5, porque recordemos que hasta ahora Argentina, la indicación de la vacuna antigripal es para menores de 2. Pero con respecto a lo que decías del barbijo en Estados Unidos, el CDC, que es el Centro de Prevención de Enfermedades, lo que dice es que si los casos están bajando, si los casos son bajos, no hace falta usar el barbijo en determinadas situaciones. Lo que pasa es que hay que también tener en cuenta en qué contexto estamos parados en Argentina y si se puede sostener un mensaje preventivo a la gente y decirle en ciertas situaciones sí y en ciertas no. Bueno, Lo vamos a saludar, a Luis Cámara, infectólogo, que nos ha acompañado en distintas oportunidades para reflexionar sobre el COVID-19. Gracias por este contacto, buenas noches. Y la primera pregunta tiene que ver con el momento en el cual estamos transitando para el Gobierno Nacional una cuarta ola para Córdoba, no tan así. ¿Cuál es su mirada al respecto y cómo estamos? Estamos en un momento transitando un rebrote, una ola, eso depende del volumen que vaya a alcanzar. Por ejemplo, en el verano anterior del 2020-2021 se lo llamó rebrote, otras partes del mundo te podrían haber dicho que era una ola. Que el hecho que los casos están aumentando no cabe duda, permanentemente a semana 2 amigas mías médicas se han contagiado, nosotros somos los primeros que nos contagiamos por el contacto directo que tenemos con los pacientes, así que es obvio que el número de casos está incrementando y probablemente el mes de julio sea el mes pico de esta situación, y dependiendo del grado de uso de barbijo y sobre todo de la tercera dosis, bueno, podríamos llegar a unos 20.000 casos aproximadamente para el mes de julio, ¿no? Doctor, ¿qué opina usted con respecto al programa de vacunación? Recién mis colegas lo planteaban. Muchas personas que accedieron a la vacuna con la primera y segunda, y tal vez para la tercera con demora y para la cuarta ni hablar. ¿Cuál es su reflexión sobre esta situación? Apostar, pero hasta ahí. Eso depende de los distritos. Muchos distritos de la cuarta ya se está instrumentando. Donde yo sí estoy preocupado es en la tercera dosis, que básicamente compromete a todas las personas de 20 a 50 años, ¿no? Son 4 décadas que están, digamos, con un poco de déficit en las vacunas. Y para mí es de capital importancia, porque a mí no me preocupa tanto la difusión del coronavirus con sus variantes, como la que están ahora, que es el Omicron, la variante BA2, eventualmente la BA4, que ya está en Argentina, que es una variante también sudafricana.
No me preocupa la difusión, la transmisión de esos virus, porque es imposible poder contenerlo. Habría que hacer cuarentenas como la de Shanghái, lo cual en ninguna parte del mundo, excepto en la China, se pueden hacer, o en Corea del Norte. Lo que sí es el verdadero tapón para no terminar en terapia intensiva, estar por lo menos bien inmunizado con 3 dosis. No alcanza 2 dosis. 2 dosis, es cierto que tenemos una gran defensa frente al virus, pero en este caso haría falta una tercera dosis, y para las personas muy mayores o con enfermedades graves está la 4ª dosis. Pero para mí es más importante la vacunación de tercera dosis. Estamos hablando de un 30 y pico % de la población que no está todavía lo suficientemente protegida. Entonces es posible que algún paciente que se infecte con esta variante nueva pueda terminar en terapia intensiva. Doctor Cámara, ¿qué sería prioridad desde el punto de vista de la salud en materia de comunicación? ¿Incentivar a la vacunación de esta tercera dosis y o de la 4ª en el caso de quienes ya la tienen a la tercera? ¿O trabajar sobre la prevención en el uso o el mantenimiento del uso de las medidas preventivas como el barbijo? Bueno, van las dos juntas, pero yo en este momento haría un fuerte hincapié en las vacunas. Fuerte hincapié, porque es lo que te vuelvo a decir. Vamos a aclarar en qué situación estamos. Esto que yo digo tal vez suene un poquito original, pero traten de creerme que lo creo firmemente. Las variantes nuevas del Omicron son un virus totalmente diferente al de Wuhan. ¿Está bien? Imposible de contener con restricciones. Hay que hacerlo de China o Corea del Norte. ¿Está bien? Imposible para nosotros. Segundo, es un virus más benigno, no baja tanto los pulmones. Eso es bueno. ¿Está bien? Tercero, algo malo, te evade un poco la vacuna. Por lo tanto, los infectados previamente, los vacunados, podemos reinfectarnos, y muchos de que hasta ahora no se han infectado se van a infectar. Queda claro, todos nos vamos a infectar con esta variante. De alguna u otra manera, no será hoy, mañana, la semana que viene, el mes que viene, el año que viene, pero nos vamos a infectar. Lo importante es que cuando me llegue la infección acá a Fauci, que me entró por la vía aérea, por aerosoles, yo esté bien protegido y bien inmunizado, lo cual va a ser una enfermedad de 2 días, tos, carraspera, dolor, moco y nada más. No termino en terapia intensiva. Pero pretender no infectarme es un error conceptual. ¿Queda claro? Sí. Entonces, toda la energía la pondría en vacunarme la tercera dosis. Por supuesto, el uso del barbijo, que tiene que quedar para los mayores con algo de ahora en adelante para todos los otoños y los inviernos. Doctor, ¿por qué cree que todavía hay un porcentaje importante de la población que no accedió a la tercera dosis? ¿Estamos hablando de problemas de acceso o qué cree usted? No, muchas veces creo que la gente que no va, puede haber un problema a lo mejor de acceso en algún lado, pero vacunas hay de sobra, afortunadamente hay vacunas. Yo creo que es más un problema metodológico, mucha gente come y dice, bueno, ya el modo pandemia ya pasó, porque también es importante esto. Para mí el modo pandemia, que son todas las restricciones y las cuarentenas, de 1000 maneras que había que hacer para contener el virus, eso ya pasó. Para mí las fronteras sanitarias no tienen sentido en este momento, porque el virus te perfora, no se lo puede contener. No se lo puede contener. Entonces, para mí te perfora por todos lados, por lo tanto, tener fronteras sanitarias no tiene ningún sentido. La verdadera frontera es no terminar terapia intensiva, y eso es 3 dosis. Perdóname que lo repita por tercera vez, pero quiero que el concepto quede bien claro. Está bueno. Y, por supuesto, te diría, más que nada, la población que no hace fuerte presión para la vacunación, porque se ha hecho presión por la 4ª dosis y en muchos distritos se está haciendo. En muchos distritos que es presentación espontánea. Yo voy y pongo el brazo y me vacunan. Doctor, usted remarcaba justamente lo de la tercera dosis y mi duda era si desde los gobiernos en este momento se está haciendo una campaña de promoción necesaria o suficiente. Por ahí es cierto que puede haber un cansancio de la gente, pero es importante que los gobiernos no se dejen llevar por eso y remarquen esto de vamos a la tercera dosis, vacunémonos, las primeras 2 dosis no alcanzan. ¿Usted cree que ese trabajo se está haciendo desde los gobiernos, ya sea nacionales o provinciales? No soy alguien especializado en comunicación para que yo te diga, no, te lo digo sinceramente, no te puedo hacer un análisis de eso, pero yo creo que tal vez no se haga mucha presión en eso. Me parece que todavía se sigue con una imagen de alguna manera de las restricciones, porque la Organización Mundial de la Salud, está todo el mundo hablando del tema, y tiene una red de amanuenses muy grande, ¿me entiendes? Muy grande la red de amanuenses de la Organización Mundial de Salud, y están en todos lados. Todavía siguen con un criterio anterior. Para mí lo que estamos viviendo no es COVID-19, es COVID-21, COVID-22.
El virus cambió sustancialmente con respecto al primer virus. Y nosotros, el huésped, la víctima, la presa del virus, también cambiamos al estar inmunizados. ¿Queda claro? No somos iguales, no estamos en la misma situación 2020. Entonces hay estrategias que hay que cambiar. Y para mí las estrategias que todavía manejada por la Organización Mundial de la Salud siguen siendo las imágenes de las estrategias restrictivas, pero no está haciendo fuerte presión en el tema de las vacunas, en los lugares donde las vacunas están. Hace pocos días la doctora Bisotti ya dijo que se dieron 100 millones de dosis en Argentina. La verdad que es una vacunación muy exitosa desde ese punto de vista. Pero esta variante nueva le colocó un sprint más. Lo que hasta hace 6 meses podíamos estar tranquilos con 2 dosis, resulta ser que el Omicron, al esquivarte un poco las vacunas, con sus variantes, y cada variante hay, te la esquiva todavía un poquito más, te hace falta tener una dosis más de vacuna. Esto fue un fenómeno en los últimos 6 meses, ¿me entiendes? Si vos me hacías esta misma pregunta 6 meses atrás, no te hubiese dicho una tercera dosis, ¿está bien? Claro. Doctor, le hago una consulta y siguiendo en esta perspectiva de dinamismo. En enero, fines de diciembre, se generó, ¿no?, esta ola de la Omicron, donde fue un contagio verdaderamente masivo. ¿Esa inmunidad de Omicron de principio de año tiene alguna vigencia desde el punto de vista de la protección en este momento? Buena más pregunta, la cobertura? Ya lo vamos, el tiempo tendrá que ver. Por ejemplo, hay trabajo que dice que vacunado al 4º o 5º mes ya baja la inmunidad, pero también hay otro sistema inmunológico que se llama celular, por unas células T que pueden responder rápido en función de infección. Pero haría falta un año para decirte si esa infección y la vacunación realmente al 4º mes entra a decaer. Habría que esperar más tiempo. Hasta ahora da la sensación que en el laboratorio al 4º mes decae. Bien. Pero hay que después de verlo, es si en el laboratorio se transmite en la vida real. Mi sensación, mi percepción, que la inmunidad va a durar muchos meses en la práctica y con una 4ª dosis, una 5ª dosis que vamos a ir teniendo todo dentro de no mucho, me parece que vamos a tener una respuesta inmunológica por una buena cantidad de tiempo. Ahora, ¿qué está preparando el Estado Nacional y todo lo demás? Ya se están preparando a comprar vacunas para el 2023, no sé si queda claro. Eso es así. Claro. Doctor y Cámara. uno ya tendría que empezar en el 2024, en el 2025. Un plan de vacunación anual, yo, digamos, si tuviese que firmar, te lo firmo. No sé si me entiendes. ¿Qué hay de cierto, doctor, en la relación que existe por la gravedad de la gripe sumada a Omicron, Omicron sumada a la gripe y las derivaciones que algunos están relacionando ya sobre la hepatitis aguda de la variante de Omicron? ¿Esto es tan así? ¿Hay que avisarle a la población? ¿Es para alarmar? Hay trabajos que demostraron en 2020, que se apareció hace relativamente poco, que la coexistencia de la infección de COVID, los otras variantes, ¿está? No Omicron, las antiguas variantes, con los virus respiratorios, básicamente el de la gripe, el otro que es el sincicial respiratorio y para influenza, esos dos no tienen mucho impacto, pero la coexistencia con gripe, la infección doble, era más letal para los pacientes. En este momento no hay todavía, por lo menos que yo sepa, trabajo de coinfección entre el virus de la gripe y con el Omicron. Porque el Omicron en sí mismo es mucho más benigno, no baja tanto los pulmones, ¿no? La frecuencia de neumonía es mucho menor y de neumonías graves todavía mucho menor. Espontáneamente es 3 o 4 veces más benigno que por ejemplo, la variante Delta fue la que nosotros todavía tuvimos una ola en diciembre. Esa fue de todas probablemente la variante más nociva que hubo del Omicron. Pero, perdón, del Omicron no, del coronavirus. Pero el virus hizo un giro hacia altísima contagiosidad, pero al mismo tiempo mucho menos letalidad. Con lo cual, visto a la distancia, es mejor. Te doy un ejemplo. En el 2020 se enfermaban 1000 personas, fallecían 30. En algunos países fallecían 50. En el 2022 se enferman 1000 personas, fallecen 3. La diferencia es abismal. Y si estamos bien vacunados, yo te diría que el fallecimiento sería de 2, para darte un ejemplo, que es menos que lo que te genera la gripe. Lo que yo creo que hay en este momento con el tema gripe es, a mi juicio, una especie de equilibrio ecológico. Durante 2 años el virus de la gripe estuvo borrado, tapado por el coronavirus y está como tratando de recuperar terreno. Yo lo veo de una visión ecológica, como que fuese un depredador, digamos, ¿no? Que ahora volvió porque el otro está apagado, así decirlo, le dejó espacio. Pero no creo que está
esta cantidad de gripe que tenemos, que es más la que del año 19 y del año 18, no creo que se transmita la misma capacidad para generar muertes. ¿Por qué? Porque todos estos virus respiratorios se encargan del paciente muy vulnerable. ¿Quién es el muy vulnerable? Enfermedades muy graves, muy anciano, el que requiere, por ejemplo, ayuda de otro para vivir, el paciente frágil, el que está en un geriátrico, el que tiene cuidadores. Generalmente los síndromes febriles suelen ser el episodio final de vida de esa persona. A mí me parece que aunque tengamos mucha más gripe este año, que a lo mejor el 2019 o el 2018, no creo que tenga impacto en la mortalidad, porque esos pacientes muy frágiles ya se los llevó el coronavirus en 2020 y en 2021. Doctor, agradeciéndole nuevamente su predisposición, como siempre. La última pregunta, la protección para los menores que han receptado 2 dosis, ¿se analiza una tercera? No, todavía no hay datos concretos, los chicos la llevan bien, pero digamos, te vuelvo a decir, el tercer década en adelante yo estoy a favor de la tercera dosis para que no haya muchos casos, digamos, básicamente, porque al haber muchos casos también puedo contagiar a un mayor, ¿me entiendes? La probabilidad que un mayor frágil se contagia, si hay 20.000 casos, es mucho más que si hay 5.000 casos. Entonces, hay una manera indirecta también de que te puede proteger. Pero yo te vuelvo a decir, sí, haría una fuerte campaña, ustedes que el periodismo ayuden mucho para que la población joven, entre comillas, presione fuertemente para recibir la tercera dosis. Doctor Luis Cámara, muchísimas gracias, siempre tan amable, predispuesto para los CSRT. Ha sido muy amable, gracias. Bueno, buenas noches y saludos amigos. Bueno, conceptos muy interesantes y a seguir promoviendo la vacunación, ¿no? Es extraño lo que le planteábamos al doctor. Gente que ha apostado por la primera y la segunda, es decir, apuesta y confía en la vacunación, no obstante, hay una suerte de reticencia para la tercera, ni hablar para la cuarta. Sí, creo que por ahí... ¿Cómo lo interpretamos eso? Creo que por ahí la baja de casos provocó eso, provocó un relajamiento en ciertos sectores de la sociedad. Incluso la verdad que también en los medios el tema se ha hablado un poco menos, me parece, en estos últimos 2 meses. Entonces, lógico que esté el pensamiento de, bueno, el COVID ya está o ya ha aflojado. Y ahora resulta que nos damos cuenta que no, que es momento de volver a las bases y que esto no frenó todavía. Y que nos deberíamos seguir vacunando. Esta es otra cuestión muy importante. La gente que relajó, lo decía el doctor Cámara, sobre todo la gente joven de mediana edad, dijo, bueno, ya no se habla tanto, por eso si no se habla tanto hay menos contagio, entonces no me hace falta la tercera dosis o la cuarta. Y dejar de vacunarse me parece que es lo que ha provocado también que recrudezca la cantidad de casos, ¿no? Y con respecto a lo que le preguntaste sobre hepatitis, justamente acaba de terminar una reunión de la Sociedad Argentina de Infectología, en donde hubo 2 personas del Garraham, 2 infectólogas del Garraham, que confirmaron 2 casos de hepatitis aguda de origen desconocido, y confirmaron que en esos 2 casos se había encontrado la presencia de este adenovirus, que es el que los países europeos habían puesto en la alerta por estos casos. Eso se acaba de confirmar ahora en una reunión que tuvieron virtual de la Sociedad Argentina de Infectología, y una de las hipótesis posibles es la relación o la coexistencia con el COVID. Claro. Bien. Hay, si no me equivoco, Sí. 13 casos sospechosos en Argentina de esta hepatitis aguda. Se hablaba de la existencia del adenovirus, pero en el 75% de los casos, pero que el adenovirus por sí mismo no sería tan fuerte como para generar las internaciones y las muertes que ha generado fuera del país, así que es importante las conclusiones de esta reunión. Hace Ahora, 2 y para ir semanas, cerrando, chicos, como una Ciencias reflexión Químicas, final. te agrego esto, Ciencias Químicas hace 2 semanas arrancó una campaña de vacunación junto con la Sociedad Argentina de Inmunología Muy bien. y de Infectología. Entonces, por algo se hacen las campañas. Claro, bueno, seguir apostando por la vacunación y pensado, porque hablamos de todo estrictamente sanitario, ¿no? ¿Cuánto de decisión política vinculado al económico en permitir esta suerte de flexibilización, donde ya estamos cubiertos, ya tenemos la vacunación? La economía y la realidad social tampoco podrían sostener o bancar ningún tipo de restricción, ¿no? Sí, pero creo que creen ustedes? eso me parece que tiene que ser justamente un empuje, ¿no? Que la gente diga, no queremos que haya más restricciones, no queremos tener que volver a cerrar el negocio. Bueno, vacunémonos entonces para no volver a las restricciones de hace un año y que podamos seguir con nuestra vida naturalmente. Yo creo que el desafío va a ser pensar en estrategias sanitarias que puedan sostenerse en el tiempo y tener en cuenta que, por supuesto, que la sociedad está cansada, que la economía está deprimida,
bueno, va a ser clave sentarse a pensar a ver qué medidas vamos a sostener en el tiempo, teniendo en cuenta no solo la proximidad de COVID, sino, como dijimos, estas otras enfermedades reemergentes o estos virus que empiezan a circular más en invierno. Sergio. No es un dato menor el que plantea Ximena. Decirle a alguien hoy que va a tener que cerrar porque hay más casos de coronavirus, con la inflación, con lo que le pasó 2 años que tuvo que estar cerrado, con el quebranto económico, yo creo que no lo va a resistir nadie. Pero lo que plantea Leandro es muy interesante también. Jugar en alguna campaña de difusión para no tener que cerrar otra vez, para no tener que encerrarnos otra vez, nos vacunemos y nos cuidemos. Quizás ese sea el resorte, si se quiere, ¿no?, psicológico, para poder evitar que esto siga avanzando y para poder evitar que nos tengamos que encerrar de nuevo. Claro. Sergio Antoniazzi, muchas gracias, como siempre. A ustedes, gracias. Nati Lazzarini, gracias. Gracias, Ime. Un Gracias gustazo tenerte acá. Leandro Martino, gracias. Un gusto. Un panel de lujo el que hemos tenido en esta redacción abierta. Hay más aún, vamos a dar cuenta de una reciente resolución por parte de la justicia, el reclamo que hizo la expareja de Paulo Londra, Rocío Moreno, un reclamo de compensación económica y paralelamente lo inherente al régimen de visita, al régimen económico y, por supuesto, todo lo inherente a la manutención. Sobre ese tema hemos desprendido varios subtemas, como es el caso de la compensación económica. Ya venimos en esta redacción abierta.